Hay mundial y se nota, cambia el pulso en la ciudad, media vuelta en la rutina, nadie quiere laburar, la jornada queda media, se suspende lo formal y la calle se prepara como en noches de final. Se improvisan las banderas colgadas en el balcón, hay camisetas que vuelven como vieja tradición, y en el sur se habla un idioma que se aprendió sin hablar, con la zurda de aquel 10 que lo supo dibujar. La pelota no se mancha, si nació para rodar, en el barro de la calle es la gana de jugar. La pelota no se mancha, desde la villa hasta el mar, porque en América Latina nace el fútbol de verdad. 18 horas 5 minutos en la República Argentina. Estamos no hay haciendo... mundial y se nota. No hay mundial. Hoy no hay mundial. Estamos haciendo la tarde nacional, esta edición de miércoles 8 de julio en la Argentina hasta las 18:45. Vamos, nos pone en el aire en la Fontana Rosa Augusto Medina. No hay mundial, Facundo. Después de tanto tiempo tengo que traer sobre la mesa... Después del 11 de junio. Magra jornada futbolera. Y vaya, si es magra jornada, porque solamente algunos amistosos de los equipos argentinos, que ya cuando esto culmine nos tendremos que meter de lleno en toda la pretemporada que están haciendo los equipos argentinos de cara al inicio del torneo clausura, pero ya con los cuartos de final confirmados. El dato es que solo a este mundial le quedan 8 partidos. Exactamente. Los 4 partidos de los cuartos de final, las 2 semifinales, el tercer puesto y la gran final. 4 partidos le quedan al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que viene dando varias sorpresas y lo tienen a la Argentina como la selección que se va llevando cada vez que juega, los flashes, ¿no? Sí. La selección del milagro con lo sucedido tan recientemente en Atlanta, siguen las repercusiones de ello, pero como venimos contando, los cuartos de final que van a empezar mañana, ya lo iremos contando, quedaron definidos porque ayer, en el último partido de octavos, no pudo la última selección, sacando la Argentina, la última selección de la Conmebol, la última selección sudamericana, americana en realidad, que enfrentaba a Suiza. Lo tuvo el bicho Campás en una jugada en el segundo tiempo fenomenal. Segundo tiempo de la largue. Mano a mano, cara a cara. Minuto 115. El bicho Campás frente al arquero suizo. Creo que ha hecho en central goles mucho más difíciles, Sí, desde mucho totalmente, más lejos, totalmente. hasta casi de mitad de cancha, y en esta no pudo concretar. Y como aquella frase que se hablaba en la Argentina, era por abajo, bicho. Era por abajo, dicen algunos colombianos, sobre ese disparo, esa jugada propiamente dicha del jugador que está actualmente en Rosario Central, Campás, que se pudo haber convertido en héroe. Bueno, después la tómbola de los penales, que no es tómbola, ¿no? Que hay que saber plantarse y ejecutar, fue finalmente para Suiza, que se impuso desde esa vía para que la selección europea, de segundo nivel europeo, tenga que enfrentarse a la República Argentina el próximo sábado 11 de este mes a las 22 horas, como lo marcábamos hace un ratito, en la ciudad de Kansas, la ciudad que vio el primer paso de la Argentina en este mundial, la vuelve a recibir con los brazos abiertos, será Argentina-Suiza, ese partido que se va a llevar todas nuestras miradas, ¿no? Y seguramente con transmisión de Nacional, Facu. Exactamente, Nacho. Bueno, Argentina ya conoce su rival, un rival europeo. También es cierto que si uno se fijaba por lo que habían sido los rendimientos, ayer el favorito era Colombia y no lo pudo plasmar el equipo de Lorenzo. No vimos la selección, Colombia para mí es un gran mundial, pero estaba un poco obligada a dar ese paso más, ¿no? A llegar a cuartos y después, bueno, el mano a mano con Argentina, sin el favoritismo, tener allí su gran mano a mano. Bueno, no pudo llegar a los cuartos de final, no pudo repetir su mejor resultado, que sigue siendo aquel de Brasil 2014, una selección que comenzó muy bien, le metió 3 a Uzbekistán, recuerdan, en la primera fecha, luego le ganó a la República Democrática del Congo, mereció ganarla a Portugal, de hecho le anulan un gol por ese una gol cuestión una uña de centímetros, exactamente. Le ganó a Ghana muy bien, por la mínima, pero errando muchos goles, pudiendo ser más amplia la victoria, y ayer estuvo más atado Colombia, en un partido que también, se notaba que para los dos era un partido importante porque
no son habitué de cuartos de final, ni Suiza ni Colombia, y el miedo a ganar me parece que pesó más, ¿no? Que el temor a, Bueno, que el temor a perder. hay una frase futbolera que dice, si querés eliminar a Colombia, decile que son favoritos. Bueno, Y sucedió. y no sé qué tanto, porque en el Mundial esto pasa, que el resultado anterior te descoloca. No sé qué tanto le pesó a Colombia el hecho de la remontada de Argentina, ¿no? Si bien, a ver, Colombia estaba concentrada en su partido, pero no es lo mismo. Saber entrar a la cancha sabiendo que te puedes enfrentar a Egipto y que de repente es Argentina el rival. Que te espera y vos todavía Claro. no jugaste tu partido. Pero bueno, seguramente será algo que tendrá que reflexionar. Colombia, que hizo un gran proceso, fue la mejor selección de América en estos 4 años, fue semifinalista de Copa América. Fue de una gran eliminatoria, más allá de cierta irregularidad, y en este Mundial creo que jugó mucho mejor que Brasil y fue mucho más sólida que Paraguay en su registro, ¿no? Pero bueno, evidentemente no le alcanzó al equipo de Lorenzo para meterse entre los 8 mejores. Y será Suiza ahora el rival argentino, pero empezamos a repasar voces. A escuchar voces justamente, el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, que así analizaba, le adjudica esta eliminación a la falta de gol. Un poco tiene que ver, porque fue un partido más que parejo donde Colombia tuvo quizás las más claras, pudo pisar con claridad el área suiza y sobre todo a lo largo del partido. No fueron que hubo tiempos para uno, tiempos para el otro. Fue parejo y Colombia tuvo las chances de poderle convertir, de poder quebrar el cero frente a Suiza y esa carencia, ese déficit de gol lo termina marginando, mejor dicho, obligándolo a ir a la tanda de penales que le fue esquiva. Escuchemos lo que dijo Néstor Lorenzo. Siempre le hace falta algo al fútbol colombiano, usted ya conoce nuestro fútbol. ¿Qué cree usted que hacía en referencia a ellos para que se llegue tan cerca y no se logren los objetivos? No, esa es una frase que te sale automática cuando no llegás al objetivo que querés, pero llegamos a muchos objetivos. En 4 años hemos hecho muchas cosas importantes, hemos logrado muchos objetivos. Así que siempre como el objetivo es algo que está más allá de todo, o sea, de ir de lo cercano. Cada objetivo que vos superás, ya el deseo ese ya se muere y aparece otro deseo de otro objetivo, y eso es lo que pasa. Yo creo que hicimos un gran proceso, que el equipo mostró una identidad, una hombría, una entrega absoluta. Nos hicieron un gol en 5 partidos, generamos creo que cientos, porque eran más de 15, 20 por partido, situaciones de gol, y bueno, hicimos poco, marcamos pocos goles, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada que reprochar. Profe, entonces, ¿qué faltó? Puntería, invocarla, que los arqueros también fueron figuras, en los partidos previos sobre todo, ¿no? Hoy creo que también tuvimos 16, 17 posibilidades y no la pudimos meter. ¿Qué va a hacer? Ahí pasaba Néstor Lorenzo adjudicándole esta eliminación a la ausencia de gol. De hecho, el goleador de Colombia, que lo vamos a escuchar ahora, que es Daniel Muñoz, con solo 2 tantos. Sí, arrancó, parecía que el Mundial de Colombia iba a ser justamente con mucho poder de fuego, con Claro. que Lucho Díaz fue figura en el primer partido, porque bueno, tenía Colombia chico con James, con Quinteros, bueno, mucha posibilidad de tener generadores de juego, John Arias también. Le faltó el 9 a Colombia, ¿no? John Córdoba se lesionó, que es el delantero del fútbol ruso, que en la eliminatoria fue importante, en la Copa América fue importante, se desgarró en el tercer partido con Portugal, si no me equivoco. Luis Javier Suárez no estuvo a la altura, le costó, y bueno, Colombia le faltó justamente, ¿no? Un 9, más allá de ser una selección que para mí se defendió muy bien. Bueno, de hecho, ayer es un partido prácticamente que no hubo llegada, la más clara la estuvo Colombia, y bueno, termina en los penales, bueno, todo muy igualado, y hasta incluso diría que la diferencia fue porque Kobel y Camilo Vargas adivinaron la misma cantidad de palos, nada más que en el primer remate de Colombia, Yaka remate, Camilo Vargas la toca y no la llega a sacar, y Kobel sí, a Cucho Hernández. Y bueno, esa es la diferencia en la que mínima por la que Suiza se lleva este partido. Una Suiza que bueno, también para ellos era importante, ¿no? Avanzar, dejar atrás a Colombia,
Y ahora, bueno, jugar un partido frente a Argentina, ya lo vamos a hablar más adelante, pero un partido en el que parte como favorito el seleccionado nacional. Vamos a escuchar a Daniel Muñoz, el goleador con solamente 2 tantos en este, como lo marcaba Facundo, poco poder de fuego que ha tenido Colombia a lo largo del Mundial, pero una solidez importantísima que le permitió llegar hasta donde llegó y quedar eliminada por un pelín en la tanda de penales frente a Suiza. Escuchamos a Daniel Muñoz, el delantero de esta selección colombiana. Sí, bueno, primeramente darle la gloria y la honra a Dios por Él y para Él. Hoy estamos acá. El destino tiene que ser así y es aceptar su voluntad. Yo creo que no hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, yo creo que creamos ocasiones, yo creo que por momentos fuimos muy superiores, ya ahí a que no haya entrado el balón, ya en la tanda de penales mucha gente le dice suerte, yo le digo que eso es, así estaba escrito el destino, esa era la voluntad de Dios y la verdad que en lo personal muy agradecido con esta linda y maravillosa familia. Yo creo que no nos ahorramos nada, toda gota de sudor lo vimos dentro de la cancha. Yo creo que Colombia dejamos el nombre en alto, lastimosamente otra vez volvió a pasar ese, y por qué no un poquito más, pero el fútbol es así. Lo duro es ahorita volver, ponernos las botas el día de mañana, volver a levantarnos y bueno, yo creo que esto sigue para todos. Ahí pasaba Daniel Muñoz, una declaración muy colombiana, Sí. en ese contexto. Pero bueno, la Colombia que era favorita, era claramente favorita, termina siendo eliminada del Mundial por una selección suiza que de las europeas es del segundo pelotón, ¿no? Sí, a ver, una cosita de Colombia. Veremos si este ciclo le puede permitir a Colombia que cambie la mentalidad, ¿no? Porque uno escucha las declaraciones de Muñoz. Está bien, acá respetamos todos los credos, ¿no? Totalmente. La posición religiosa, no, en eso uno no se mete. Pero esta cuestión de que, bueno, así lo quiso el destino, ¿no? En el fútbol. Sobre todo, ¿no? Sabiendo que pudo hacer cosas mejores Colombia de lo que hizo. Y sobre todo para que... al fin y al cabo lo que genera que los equipos crezcan es justamente, ¿no? Esa intolerancia al fracaso, ¿no? Y a querer todo el tiempo torcer el destino, ¿no? Porque si no, no habría Si épica ya está en el escrito, fútbol, ¿no? si ya está escrito. Exacto, ¿no? ¿Qué pensará Cabo Verde cuando llegó al Mundial? Tenía que jugar con España y Uruguay, ¿no? Totalmente. Si hubiese pensado que ya estaba escrito el destino así. O que hubiese pensado Argentina en los 80 minutos de partido perdiendo 2-0 con Egipto. Bueno, vos sabés que hay un dato respecto a la remontada de Argentina frente a Egipto que tiene que ver con las probabilidades, ¿no? Hay un montón de Estadísticas, de estudios claro. y estadísticas que justamente hablan de los datos y de la probabilidad. Bueno, Argentina-Egipto fue la remontada más improbable de la historia de los mundiales. Se analizaron 51.000 partidos, más de 51.000 partidos, con datos minuto a minuto, desde el 2008 para acá, ligas europeas, mundiales, partidos de selecciones. De 10.138 equipos que estuvieron 2-0 abajo al minuto 78, apenas 16 lograron dar vuelta al resultado antes del final. Un 0,16% de probabilidad. Eso es la probabilidad que había en ese momento de que Argentina dé vuelta el partido. Nunca había ocurrido en 96 años de Copas del Mundo. Este modelo estadístico le daba a Egipto un 98% de chances de ganar a ese momento del partido, ¿no? Argentina tenía un 0,2. Y todo el resto era, ¿no?, ir a la larga, ¿no? Ir a la larga, claro. Sí. Que se fuerce el empate. Que verdaderamente rompiendo todo tipo de estructuras, la selección argentina, entre ellas la numérica, la matemática, hasta contra la matemática, la Argentina sacó esa épica, ese amor propio para reponerse e ir en búsqueda de ese triunfo. Una Argentina, lo que le termina generando a Argentina, ¿no? Que ni siquiera tuvo que ir a la larga. claro, a larga, Y le termina sacando una diferencia a Suiza. a Suiza, que fue a la larga, que fue a penales, y que el desgaste que hizo Suiza fue verdaderamente notorio contra un rival como Colombia que le hizo las cosas difíciles. Un Messi que marcan los números, 9 partidos seguidos marcando en mundiales. Y si hubiese convertido aquel consecutivos. penal contra Polonia en el tercer partido de Qatar, hubiesen sido 13 partidos consecutivos. Y increíble. Increíble, verdaderamente una Argentina que en un ratito sale a entrenarse en Kansas, que exacto. es como casa. Sí, Porque allí está la base que hizo Argentina, después le tocó por supuesto Dallas y Miami.
Miami-Atlanta, Sí. y ahora volverá a Kansas para jugar los cuartos de final. En un ratito se entrena la selección argentina. También importante el hecho de que Suiza sea el rival y no Colombia, que es que va a haber más argentinos que suizos en el estadio. Claro. Digo, porque Colombia había sido una de las selecciones que más tickets había comprado. De hecho, en la Copa América, aquella final de Exacto, Copa América, hubo desmanes. desmanes hubo con desborde. con los hinchas colombianos, hinchas argentinos, metiéndose hasta por los ductos de aire acondicionado en aquel estadio en Nueva York, ¿no? ¿O en Miami? No, fue en Miami. Fue en Miami. En el Hard Rock En el Stadium Hard Rock. también. Bueno, se va a reeditar este duelo. Sí. Argentina y Suiza se enfrentaron en Brasil 2014, octavos de final. Aquel partido en San Pablo, en la Arena Corinthians, donde Ángel Di María, que va a volver a visitarlo dentro de algunos días, Exacto. a ese estadio con Copa Libertadores con Central, marcaba en el alargue asistencia de Messi y Argentina avanzaba a cuartos en aquel sufrido Mundial de Brasil 2014. Bueno, va a haber revancha la para Suiza de Shaqiri. la Suiza de Shaqiri, una Suiza que va a tener dos nombres que se repiten de ese Mundial. Son Granit Xhaka, que es el capitán, número 10, jugando sus últimos partidos grandes con Suiza Sí. seguramente. Y el otro es Ricardo Rodríguez. El otro jugador es Messi, lógicamente, Claro. de Argentina. Pero Ricardo Rodríguez, que ya era titular en aquella Suiza de 2014 y Defensor. 12 ¿no? años después, sí, defensor lateral izquierdo, hasta con el mismo peinado. Sí. Va a estar el día sábado defendiendo el sector izquierdo de Suiza. Y habló ayer porque tiene raíces chilenas, Ricardo Rodríguez, más allá de ser suizo, y esto decía. Ricardo Rodríguez, de mamá chilena, por cierto. Ricardo, ¿cómo le pareció el partido? Un partido muy intenso, creo que podían ganar los dos, creo que la suerte estaba un poquito de nuestra parte, era un partido muy muy intenso, lo hicieron muy bien, pero creo que también nosotros competimos muy bien, al final de penaltis siempre hay un perdedor, un ganador y ganamos nosotros. ¿Cómo le pareció Colombia? Juega bien, buen equipo, tiene buenos jugadores y nada. ¿Qué hablar ahora de Argentina, siguiente rival? Argentina, un equipazo, jugadores muy fuertes, buen entrenador, sabemos cómo juegan, no puedo decir nada más porque es un buen equipo. Además tienen a Messi. Tienen el mejor, sí. Bueno, Así entonces, más allá de Ricardo que va a tener que enfrentar con Suiza y sus raíces chilenas, que sabemos que en lo deportivo hay un cierto encono, Sí. no le tiembla el pulso a decir que tienen al mejor. Futbolista del Betis, Exactamente. Ricardo Rodríguez. Bueno, el que habló también fue Murat Yakin, el director técnico de la selección suiza, ¿Qué que dijo? dijo, sabemos que Argentina es vulnerable. Y es cierto, Es cierto. porque es una de las cosas Sí, que sí. también vamos a tener que analizar para ir haciendo la previa de este partido, la vulnerabilidad que mostró Argentina, pero todo lo que es capaz de hacer, y sobre todo cuando está bajo presión, ¿no? Y una selección suiza que me parece que es una selección que si uno ve los mundiales, los últimos mundiales en los que ha estado Suiza, no ha variado mucho, es una selección básicamente mecánica, todo lo que se esperaría de un suizo. Exactamente. Y que un poco a Colombia le llevó el partido a ese terreno, ¿no? Un partido táctico, un partido friccionado. No es una selección que pegue, no es una selección agresiva, sí es una selección muy ordenada, sobre todo sin pelota, que tiene algunas bajas por lesión, veremos si llegan para el partido en Argentina. Manzambi es uno que es una de las figuras. Le cuesta por ahí a Suiza ser un equipo con mucho caudal ofensivo, pero una selección ordenada ya lo demostró en este mundial, lo demostró Cabo Verde, le puede dar problemas a Argentina. El orden de Cabo Verde, el orden que le demostró hasta que pudo quebrarlo Egipto. Para mí Egipto fue más la verticalidad que el orden. Sí, más la contra, más esa velocidad que le permitió lastimar casi por 3. Exacto. Antes de meternos en las voces argentinas que han quedado del gran hito en Atlanta, empezamos a repasar lo que van a ser los cuartos de final, que van a empezar mañana, a las 5 de la tarde. Mañana, 9 de julio, Francia-Marruecos. En Boston. En Boston, con presencia argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque el árbitro del partido será el nacido en Bahía Blanca, será Facundo Tello quien tenga que impartir justicia. Ya tanto de Shams como Dayot Upamecano, el defensor, Upamecano dijo, mejor dicho, dejó en claro que el foco está puramente en el rival y que están pensando en Marruecos. Pero no se puede tirar por tierra
que Argentina contra Egipto lo dirigió un francés y ahora Francia contra Marruecos la va a dirigir un argentino. Exactamente. Espero que el señor Tello y sus asistentes sean tan buenos como Letexier y su equipo, dijo. Como el árbitro francés. Deschamps. Exactamente. El argentino que mañana a las 5 va a impartir justicia. Otro partido que se reedita fue la semifinal de Qatar 2022. Tal cual. Aquella semifinal Sí. no se le hizo fácil a Francia. No, lo ganó el segundo tiempo, 2-0. 2-0, quizás con más los nombres, ¿no? Sí. Que también le han hecho complicada la final a la Argentina Sí, campeona de del todas maneras, mundo. Esta Marruecos me parece mejor que Sí. la de... Aparte Marruecos llegó Tenía a ese mucho, partido. esa Marruecos del 2022 tenía mucho por crecer. No, aparte había ido a la larga con España y penales, le había ganado a Portugal y llegó con bajas al partido con Francia. Facundo Tello, acompañado por nuestros compatriotas, Juan Pablo Velati como asistente 1, Gabriel Chade como asistente número 2, Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro, el juez de reserva. El día viernes, acá llega, quizás sacándole la Argentina, España frente a Bélgica, viernes a las 4 de la tarde. Esta es a título personal. Voy a poner todas mis energías al triunfo belga. Ah, mira. Y no solo pronosticarlo, sino que Bélgica le haga un partido a España. Fue abultado lo que le hizo a Estados Unidos. Sí, pero bueno. España no es Estados para mí Unidos. Bélgica, todo lo que pasó con Estados Unidos le dio ese plus de rebeldía que no había Sí. mostrado y que, bueno, lo va a tener que refrendar contra España. Contra España también difícil, que fue de menos a más, ¿no? O sea, Sí, viene de menos a más. España. Salvando- Para mí hoy España tiene los mismos argumentos o hasta incluso más que Francia desde el juego. sí. El día sábado nosotros vamos a estar con todos los sentidos colocados a las 22 horas en Argentina-Suiza, pero antes... Copa Argentina. 18 horas, claro. 18 horas, Noruega-Inglaterra. La Noruega de Haaland, la Inglaterra del príncipe Harry Kane, en un gran partido también. El único Inglaterra que viene de sacar a México y Noruega que Exacto. sacar a Brasil. El único duelo que no tiene algún antecedente. Noruega-Inglaterra en mundiales. Es inédito. Porque Bélgica y España se enfrentaron en el Mundial 86. Claro. Ganó Bélgica por penales. Y bueno, Argentina y Suiza se enfrentaron en 2014. Tengo un dato que Sí, no es yo- alentador, pero después te voy a preguntar sobre el tema del ranking que hoy amanecimos con esa noticia. Sí, Pero decime. hay una especie de maldición que tienen los equipos que enfrentan a Suiza en mundiales. Selección que le gana a Suiza o que no pierde, luego pierde la final. Bueno, Lo Argentina. cual significa que Argentina en el va a seguir una ronda más si le gana a Argentina. Suiza. Argentina, justamente en el Mundial de Brasil. Hay 6 casos. Checoslovaquia en el 54, Hungría en el 58, Brasil en el 50, si bien no hubo final, fue un triangular final, Alemania en el 66, Francia en el 2006 y Argentina en el 2014. Enfrentaron en algún momento del Mundial a Suiza y empataron o le ganaron. España fue campeón en 2010 y jugó el primer partido con Suiza, pero perdió. Pero perdió. O sea que tampoco vale el empate. Claro. Tampoco porque uno dice, bueno, forzamos los penales Exacto. para después ganarle en penales y que el maleficio se corte, pero no. Pero bueno, esta selección está para romper, ¿no? Ese tipo de, Ya sabemos de eso. Bueno, por ejemplo, el otro día Argentina no había ganado nunca un partido, no había levantado nunca un 2-0 en su historia. Y no. Y lo levantó. De hecho, se Había perdido ido 9 de los últimos 10 que se había ido. Partido que se había ido al entretiempo perdiendo. al entretiempo Lo 1-0 levantó. abajo, siempre los perdió. ¿Qué pasa con el tema del ranking FIFA? ¿Por qué la Argentina, por qué Francia? Más allá de que le ganó por la mínima rajuneando a Paraguay y la Argentina le ganó por la mínima también a Egipto, hoy aparece arriba en el ranking Francia, que también hay una maldición al respecto. Sí, exacto. El primero del ranking FIFA nunca gana. Nunca sale campeón. El mundial. Argentina llegó como primera del ranking FIFA este mundial. Y bueno, ahora Francia lo supera porque, a ver, no es lo mismo, no suma lo mismo un triunfo. Un triunfo de una selección de ranking bajo a una de ranking alto no suma lo mismo que una selección de ranking bajo a otra de ranking bajo. Claro, no es lo mismo ganarle, en pocas palabras, no es lo mismo ganarle a Paraguay que ganarle a Egipto. ¿Y los amistosos suman para el ranking? Todo suma. Entonces, No suma lo mismo que un mundial. no suma, por eso. claro, por supuesto, no son los mismos Pasa que los Argentina- amistosos que estuvo con Francia que los que tuvo Argentina contra Mauritania. De hecho, Francia llegaba primera Sí. y lo pierde en los amistosos previos. Porque pierde un partido con Costa Marfil. Y Argentina juega amistosos con Honduras y Islandia y vuelve al ranking FIFA, a la cima. Y ahora, claro, Francia ha ganado triunfos con Senegal, con Paraguay,
con Noruega, selecciones Sí. de buen ranking. Argentina, bueno, le ha tocado por una cuestión de ranking Cabo Verde, Jordania, y eso ha sido que Argentina sume poco y Francia sume más. Totalmente. ¿Cuál es la selección que quizás, un minuto para que lleguen las noticias, por la que menos candidata De las 8 que quedan, de las 8? yo creo que la menos candidata está entre Bélgica y Suiza. Entre Bélgica y Suiza. Yo dije que a Bélgica le pongo todas Sí, bueno. mis energías, pero Suiza contra la Argentina. Yo creo que el batacazo puede venir por el lado de Marruecos. Sí, coincido para que sea una venganza y cierre un ciclo Marruecos después de aquellas Sobre todo porque Marruecos tiene, o sea, hay mucha pica con Francia, y después si avanza y juega con España, peor todavía. Pero todavía queda todo allí, en la península ibérica queda todo allí. Bueno, ya estamos en cuartos. Acá ya estamos en terreno de detalles, ¿no? Detalles. No está tan claro un favorito en cada partido. No hay 80-20. No, para nada, y batacazos pocos. Señoras y señores, 18 horas 30 minutos en la República Argentina. En la Fontana Rosa, hora de las noticias. Llega el informativo de la mano de Gabriela Sapienza y Marcelo Luciano.